Queremos multiplicar las expresiones racionales dadas. Aviso: en estos dos ejemplos, los numeradores y los denominadores son monomiales. En general, para multiplicar las fracciones, multiplicamos los numeradores juntos, y luego los denominadores juntos, pero queremos que nuestro producto esté en forma más sencilla, y es mucho más fácil simplificar antes de multiplicar más que después. Para encontrar todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores que se simplificarán a 1, estábamos escribiendo todo en forma factorada primera. Así que para 9x y cuadrado y, desde 9 es igual a 3 por 3, escribiremos 3 por 3 y luego para x cuadrados tenemos dos factores de x y tenemos un factor de y también. El denominador es un factor zx 2xz y cxz. Y 3x cuadrado y sería x. Ahora realizo que algunos de nosotros pueden no tener que mostrar todo este trabajo. Pero entonces cuando nuestras fracciones contienen binomios y trinomios, seguimos el mismo patrón y escribimos todo en forma factorizada. En este formulario podemos identificar fácilmente todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Eso simplificará a 1. 3 simplifica a 1. XX simplifica a 1. XX y aquí tenemos a z que simplifica a 1. Así que ahora lo que quedaría sería nuestro producto simplificado. Aviso: en el numerador tenemos XX que sería 6x. El denominador solo contiene factores de 1. 6x un examen solo 6x. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Para la factorización primera de 27. 27 es igual a 3 por 9 y 9 es igual a 3 por 3. Tenemos tres factores de 3 para 27. Mn cuadrado es un factor de m, y dos factores de n. 42 es igual a 6 por 7, y 6 es igual a 2 por 3. Tenemos x7. Y cuadrado sería dos factores de y veces aquí tenemos 7 sí, que es solo x y. 9 es igual a 3 por 3 para tener 3 por 3. M cuadrado es dos factores de m, y n cuadrado es dos factores de n, así tenemos x. Y ahora, podemos simplificar todos los factores comunes. 3 simplifica a 1, 3 simplifica a 1. Aviso: como también tenemos un factor común de m, y tenemos dos factores de n comunes aquí y aquí. Aquí tenemos 7 simplifica a 1, y tenemos y que simplifica a 1. Aviso: como también tenemos 3 aquí. Así que esto simplificaría a 1 también. Aviso: en el numerador tenemos un factor de x izquierda. En el denominador, tenemos 2x y xm. Pondré las variables en orden alfabético, así que tendremos 2y. Este sería nuestro producto simplificado. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos dos ejemplos útiles. A continuación, miraremos cuando tenemos binomiales y trinomiales en los numeradores y denominadores.